La mujer de los ojos violeta, de Dick Donovan. Aunque a menudo me han instado a publicar la notable historia que sigue, siempre me he negado rotundamente a hacerlo, en parte por razones personales, y en parte por respeto a los sentimientos de los familiares de los afectados. Pero tras mucha reflexión, he llegado a la conclusión de que mis objeciones originales ya no son válidas. Los actores principales han fallecido, yo mismo estoy entrado en años, y pronto tendré que pagar la deuda con la naturaleza que se exige a todo ser vivo. Aunque ha transcurrido ya mucho tiempo, desde la terrible tragedia que estoy a punto de relatar, no puedo pensar en ella, ni siquiera ahora, sin estremecerme. La historia de la vida de cada hombre y cada mujer es probablemente más o menos una tragedia, pero nada de lo que he oído puede compararse, por lo terrible y extraño, con todas las circunstancias peculiares del caso en cuestión. Ciertamente, nunca habría puesto la pluma sobre el papel para registrarlo, si no hubiera sido por un sentido del deber. Hace muchos años, ciertas versiones confusas se colaron en los diarios públicos, y aunque en ese momento no consideré conveniente contradecirlas, ahora creo que ha llegado el momento en que yo, el único ser vivo plenamente familiarizado con los hechos, los dé a conocer. De lo contrario, las mentiras pasarán a la historia, y la posteridad las aceptará como verdad. Pero aún me atrevo a proponer otra razón, para romper el silencio de los años. Creo que, en interés de la ciencia, el caso debe quedar registrado. No siempre he sostenido esta opinión, pero cuando un hombre se doblega bajo el peso de los años, sus ideas experimentan un cambio completo, y las opiniones de su juventud no son las de su vejez. Puede haber excepciones, pero creo que serán muy pocas. Con estas observaciones preliminares, me sumergiré de lleno en mi historia. Fue a finales de agosto de 1857 que actué como padrino en la boda de mi amigo Jack Redcar. A principios de 1856, había regresado a casa desde la India, después de un periodo de 3 años, en el que había ejercido allí como médico, al servicio del gobierno británico, pero mi salud se quebró y me vi obligado a renunciar a mi nombramiento. Un año después, mi amigo Redcar, que también había estado al servicio de la compañía como ingeniero civil, regresó a Inglaterra, ya que su padre había fallecido recientemente y le había dejado una modesta fortuna. Jack no solo era mayor que yo en años, sino que siempre lo había considerado mi superior, en todos los aspectos. Estudiamos juntos en una escuela pública, y ambos fuimos a Oxford, aunque no juntos, porque él estaba terminando su último año, cuando yo aún era un estudiante de primer curso. Aunque errático y un poco indómito, era un tipo brillante, y mientras que a mí me consideraban aburrido y pesado, y me costaba llevar a buen término todo cuanto emprendía, no había nada que Jack se propusiera y que no consiguiera con éxito. Al principio de nuestra relación, me eligió como amigo, y me trató con cierta condescendencia, pero esto no duró mucho. Pronto surgió una verdadera amistad entre nosotros. Me tomó mucho cariño, no sé por qué, pero fue recíproco, y cuando consiguió su puesto en la India, decidí seguirlo, y a fuerza de trabajo, y teniendo un amigo allí, lo logré. Poco tiempo después, Jack se casó con Maud Bain Tremlett, una muchacha tan dulce y bonita como se pueda imaginar. Si intentara describirla con detalle, me temo que podrían considerarme exagerado, pero en resumen, diría que era la perfección hecha mujer. Jack también era un hombre excepcionalmente apuesto, alto, fuerte y con un rostro singularmente atractivo. En el momento de su boda, tenía unos 30 años, mientras que Maud tenía 25. Era una opinión generalizada que jamás se había formado una pareja más afín. Jack tenía un carácter autoritario, sin embargo, también era amable y gentil. Podría pensarse que hablo con cierta parcialidad a favor de Jack, pero puedo decir honestamente que en la época a la que me refiero, era un hombre excepcional en todos los aspectos. Muchos de quienes lo conocieron en aquellos años realmente le habrían confiado su honor, su fortuna o incluso su vida. Puede que esto suene fuerte, pero declaro que es cierto, y estoy más ansioso por enfatizarlo, porque su vida posterior fue marcadamente diferente, y ofrece un estudio psicológico que no solo es profundamente interesante, sino extraordinario. La boda fue un evento brillante, pues Jack tenía un montón de amigos que lo admiraban y respetaban,
mientras que su novia era idolatrada por una familia muy eminente. Su padre ocupaba un importante cargo gubernamental, y su madre provenía de la célebre familia de Yorkshire, los Kincott. Nadie que estuviera presente, en aquella radiante mañana de agosto de 1857, cuando Jack Redcar se unió en matrimonio con la bella Maud Tremlett, habría creído posible que acontecimientos tan sombríos y trágicos se produjeran con tanta rapidez. La pareja de recién casados partió al día siguiente para el continente, y durante su luna de miel recibí varias cartas de Jack, quien no solo era un corresponsal diligente, sino que poseía un poder descriptivo y un estilo literario que hacían de sus cartas una lectura encantadora. Otro aspecto destacado de esta correspondencia en particular fueron los generosos elogios que dedicó a su esposa. Para ilustrar lo que quiero decir, aquí hay un fragmento de una de sus cartas. Ojalá tuviera un dominio del lenguaje lo suficientemente elocuente como para hablar de mi querida Maud como se merece. Tiene un carácter angelical, y aunque es cierto que nunca ha nacido un ser humano sin defectos, por mi vida que no encuentro ninguno en mi dulce esposa. Claro que dirás, amigo, que esto es pura pasión, pero puedo jurarte que no lo es. A veces, me he preguntado qué he hecho yo, para que los dioses me hayan bendecido de esta manera. Por mi parte, no creo merecer tanta felicidad, y te aseguro que soy feliz, perfecta y deliciosamente feliz. Sé que nuestro amor durará para siempre, estoy seguro de que sí, porque Maud siempre será para mí, lo que es ahora, una mujer perfecta. Espero, muchacho, que si alguna vez te casas, la mujer que elijas sea solo la mitad de buena que la mía. Si alguien más hubiera usado ese lenguaje, tal vez me habría reído y lo habría juzgado exagerado. Pero, generalmente, Jack no solía ser excesivo en la manifestación de sus sentimientos o emociones. Tenía una mente completamente práctica, sin una pizca de sentimentalismo, y estaba dotado de una capacidad de observación excepcionalmente aguda. De esta manera, y teniendo en cuenta que estaban en plena luna de miel, estaba dispuesto a aceptar la declaración de mi amigo sobre los méritos de su esposa, sin rechistar. De hecho, sabía que era una dama encantadora, dotada de muchas cualidades. Por todos estos motivos, en aquel entonces, no me cabía duda de que ambos formaban una pareja espléndida, y me parecía improbable que el futuro que se extendía ante ellos se viera perturbado por cualquiera de los incidentes comunes, que parecen inseparables de la mayoría de las vidas. Consideraba a Jack un hombre de tan alta valía moral, que estaba seguro de que la felicidad de su esposa siempre estaría a salvo bajo su cuidado. Cuando comenzaron su viaje, el señor y la señora Redcar preveían estar fuera de Inglaterra solo 5 o 6 semanas, pero por diversas razones se vieron obligados a prolongar su viaje, y así resultó que yo estaba ausente, cuando regresaron de su luna de miel, poco antes de la Navidad, cuando hacía un año de su matrimonio. Mis asuntos personales me llevaron por entonces a América. De hecho, un pariente había fallecido, dejándome una pequeña propiedad en ese país que requería mi atención personal. Como resultado, permanecí fuera de Inglaterra durante casi 3 años. Durante el primer año, aproximadamente, Jack Redcar me escribió con encomiable regularidad. Me informó oportunamente del nacimiento de su primer hijo. Este acontecimiento pareció coronar su felicidad, pero 3 meses después, llegó la primera desgracia a sus vidas. El bebé murió, y los padres, que lo adoraban, estaban desconsolados. Jack me escribió lo siguiente. La pobre Maud está completamente postrada, pero yo le digo que éramos quizá demasiado felices, y este golpe nos ha sido tal vez asestado, para recordarnos que la existencia humana debe ser sometida a duras pruebas, para que podamos apreciar más plenamente la suprema alegría de esa otra vida que, según nos dicen, solo podemos obtener con dolor y esfuerzo. Este, por supuesto, es un pobre consuelo para ella, pues la pérdida del pequeño la ha afectado mucho, al igual que a mí. Aún así, nos tenemos el uno al otro, y Maud es una mujer tan espléndida, que debería sentirme más que bendecido por tenerla a mi lado. Esta fue la última carta que recibí de Jack, pero su esposa me escribía de vez en cuando. Las suyas eran simplemente pequeñas crónicas de sucesos pasajeros, y curiosamente nunca mencionaba a su marido, aunque escribía con un tono ligero y alegre. Esto me extrañó, y me dejó pensativo, y cuando le respondía, siempre preguntaba por Jack. Pero las referencias a su marido eran siempre lacónicas,
o simplemente inexistentes. Sin embargo, seguí recibiendo cartas de la señora Redcar, aunque con largos intervalos, hasta el mes de mi regreso de América, 2 años después. Llegué a Londres en invierno, y el de aquel año fue un invierno especialmente terrible. Las noches eran espantosas, la penumbra y la niebla lo dominaban todo. Inmediatamente después de mi llegada, le escribí una breve nota a Jack Redcar, dándole mi dirección, y diciéndole que aprovecharía la oportunidad para visitarlo, pues ansiaba sentir una vez más su cálido y sincero apretón de manos. Una semana después, justo cuando salía para asistir a una cita en la ciudad, recibí una nota. Al reconocer la letra de la señora Redcar, abrí el sobre y leí, con la emoción que se puede imaginar, las siguientes líneas. Por el amor de Dios, venga a verme de inmediato. Tengo el corazón roto, y me estoy volviendo loca. Usted es el único amigo en el mundo, al que siento que puedo recurrir. Maud Redcar. Me quedé atónito al leer estas breves líneas, tan cargadas de misterio, tristeza y desesperanza. ¿Qué significaba todo aquello? Para mí, fue como un trueno en un cielo despejado de verano. Algo andaba mal, eso era seguro, solo podía adivinar vagamente qué era. Pero decidí no quedarme mucho tiempo en suspenso. Anulé mi cita, y parando un coche de punto, le indiqué al cochero que fuera a Hampstead, donde los Redcar tenían su residencia. La casa se encontraba sobre un terreno de aproximadamente 2 acres, y podía imaginarla como un pequeño paraíso, en un brillante día de verano. Pero ahora, en la oscuridad del invierno, parecía como si un pesado manto de tristeza y angustia la envolviera. Una mujer mayor y de aspecto antipático, me condujo a un salón exquisitamente amueblado. Me dio la impresión de ser una persona hosca y poco de fiar, y no entendía cómo una mujer así podía estar al servicio de mis amigos, tan alegres y felices como recordaba haberlos dejado hacía ahora 3 años. Cuando le entregué mi tarjeta para que se la entregara a la señora Redcar, le dio la vuelta con impertinencia, la examinó con atención, y fijó sus fríos y grises ojos en mí, de modo que me vi obligado a preguntar con tono perentorio. ¿Tendría la amabilidad de ir a ver a su señora enseguida y anunciar mi llegada? Yo no tengo señora, gruñó, solo señor. Y con estas crípticas palabras, salió de la habitación. Esperé un cuarto de hora, y entonces la puerta se abrió de golpe, y allí estaba la señora Redcar, pero no la jovencita radiante que yo recordaba. Su rostro mostraba una mirada de vejez prematura, sus ojos estaban enrojecidos, y tenían una expresión de miedo y angustia. Me quedé tan atónito, que por un momento no supe cómo reaccionar. Pero la señora Redcar se acercó rápidamente a mí, y me tomó la mano, estrechándola nerviosa y espasmódicamente. Gracias a Dios que ha venido, mi última esperanza está en usted, dijo casi sin aliento. Entonces, completamente abrumada por la emoción, estalló en sollozos, y se cubrió la cara con su pañuelo. Mi asombro me dejó sin palabras. Lo inesperado de la situación me había cogido tan de sorpresa, que seguía paralizado, sin saber qué decir. Con un esfuerzo, recuperé el dominio sobre mí mismo. ¿Cómo es que encuentro este cambio, señora Redcar? Pregunté, y era una pregunta natural, y la primera que se me ocurrió. Es obra de un demonio maligno, sollozó ella. Esta respuesta solo agravó el misterio, y empecé a pensar que tal vez estaba literalmente loca. Entonces, de repente, como si adivinara mis pensamientos, se quitó el pañuelo de la cara, me indicó que me sentara, y se dejó caer en un sofá. Es una historia terrible, dijo con voz ronca y hueca. Y solo puedo recurrir a usted. Le suplico que me ayude. Puede confiar en que haré todo lo que esté en mi mano, respondí. Pero, dígame qué pasa. ¿Cómo está Jack? ¿Dónde está? En sus brazos, probablemente, exclamó entre dientes, y retorció su pañuelo con manos nerviosas. Su respuesta me dio la clave del misterio. Jack se había desviado del camino del honor, y se había dejado cautivar por otras miradas, descuidando a esta mujer, a la que me había descrito con tanta admiración en sus cartas. Aunque su belleza estaba ahora un poco empañada por las lágrimas y la tristeza, seguía siendo muy hermosa y atractiva, y de haber estado dispuesta a ello, podría haber tenido a sus pies a un ejército de hombres. Por la expresión de mi rostro,
vio que su comentario no era un enigma para mí, y añadió rápidamente. Sí, es cierto, y recurro a usted, doctor, para que me ayude. Es una historia espantosa, pero, fíjese, no culpo tanto a Jack, no es dueño de sí mismo. Esa criatura diabólica parece haberlo esclavizado. Posee un poder que le permite destruir a los hombres en cuerpo y alma. Dios mío, ¿cómo es posible?, exclamé, más sorprendido que horrorizado ante la revelación. Por una parte, era lógico que la señora Redcar, como mujer celosa que sin duda aún amaba a su esposo, quisiera disculparlo y achacar toda la culpa a esa mujer, a la que describía con tintes tan terroríficos. Pero por otro lado, me costaba creer que un hombre como Jack, tan íntegro y noble, que parecía amar tan profundamente a su esposa, fuera capaz de abandonarla e infringirle ese dolor. «Es horrible», respondió la señora Redcar. «Le digo, doctor, que hay algo inquietante en todo este asunto. Esa mujer es un monstruo, un demonio. Siento lástima y temor por el pobre Jack». «¿Dónde está Jack ahora?», pregunté. «En París con ella». «¿Y cuánto tiempo lleva sucediendo esto?» «Desde unas semanas después de nuestro matrimonio». «Cielos, no me diga eso. Puede que le sorprenda, doctor, pero es cierto. Para que pueda entenderlo, debo explicárselo todo desde el principio». Y entonces, la señora Redcar me expuso el relato de los hechos. Y todavía me parece estar escuchando ahora su voz, relatándome lentamente aquella extraña historia. 3 semanas después de nuestra boda, Jack y yo estábamos en Wiesbaden. Una noche, al bajar a cenar, nos encontramos en la escalera con una mujer que subía. Un escalofrío me recorrió al mirarla, pues tenía los ojos más extraordinarios que jamás había visto. Me abracé a mi marido, presa de un inexplicable malestar, y noté que él se giraba y la miraba, y ella también se giraba y lo miraba a él. ¡Qué mujer tan extraordinaria!, murmuró de forma extraña, tan extraña que parecía que otra voz usara sus labios. Luego se echó a reír, rodeándome la cintura con el brazo, y dijo: «Pero querida, pareces asustada». «Lo estoy», dije. «Esa mujer me ha asustado más de lo que lo hubiera hecho una cobra india». «Bueno», dijo Jack, «debo confesar que tiene un aspecto extraño». «¿Habías visto alguna vez unos ojos así? ¿Qué ojos tan peculiares? Violeta, un color poco común, que me recuerdan a los cuentos de hadas, y a los seres míticos que revolotean entre sus páginas». Durante toda la cena, no pude dejar de mirar a aquella mujer. Su rostro me atormentaba. Era un rostro fuerte, de rasgos duros, casi masculino, y cada línea denotaba una naturaleza poderosa, incluso cruel. Pero eran los ojos, el rasgo maravilloso que lo convertían en un rostro inusualmente magnético. Parecían ejercer una influencia mágica. Eran ojos color violeta, que brillaban y centelleaban, con una luz peculiar, pero siniestra. Puede imaginar el hechizo y la influencia que ejercieron sobre mí, cuando, al día siguiente, insté a mi esposo a que nos fuéramos de Wiesbaden de inmediato, a pesar de que el lugar lucía espléndido a principios de aquel otoño, y estaba lleno de gente elegante y alegre. En aquel entonces, Jack quería complacerme siempre en todo, así que esa misma tarde, estábamos camino a Homburg, y solo cuando Wiesbaden quedó a kilómetros de distancia de mí, comencé a respirar con libertad de nuevo. Llevábamos 2 semanas en Homburg, y el incidente de Wiesbaden ya había desaparecido de mi mente, cuando una mañana, mientras Jack y yo volvíamos de Springs, nos topamos con la mujer de los ojos violeta. La sorpresa de encontrarla allí me dejó helada, pero ella me dedicó una sonrisa, inclinó ligeramente la cabeza, en señal de reconocimiento, y siguió adelante. Miré a mi marido, me pareció que estaba inusualmente pálido, y me sorprendió verlo girarse, y seguirla con la mirada, mientras ella también se giraba y nos observaba. Ninguno de los dos dijo palabra, pero apreté con fuerza el brazo de mi marido, y nos alejamos rápidamente hacia nuestras habitaciones. «Es extraño», le comenté a Jack mientras desayunábamos, «que nos encontremos de nuevo con esa horrible mujer». «No tiene nada de raro», rió él. «Ya sabes, en esta época del año la gente se muda de un sitio a otro, y es maravilloso,
como uno se codea siempre con las mismas personas en distintos lugares. Era muy cierto lo que Jack decía, sin embargo, no pude evitar la sensación de que la mujer de los ojos violeta nos había seguido hasta Homburg. Pero aquello era ridículo, pues solo la habíamos visto una vez, y nunca le habíamos hablado. ¿Qué interés podría tener, por tanto, en nosotros, que éramos unos completos desconocidos para ella? Pero, visto a la luz de los acontecimientos posteriores, mi suposición era cierta. La criatura había marcado a Jack como su víctima, desde el momento en que nos encontramos por vez primera, en las escaleras de Wiesbaden. Unos días después, mi marido y yo paseábamos entre la multitud que recorría el paseo marítimo, escuchando a la banda, cuando nos encontramos con una dama, a la que conocía de cuando yo aún vivía en casa de mis padres. Nos detuvimos y charlamos un rato con ella, hasta que Jack nos pidió que lo disculpáramos, mientras iba a comprar cerillas a un kiosco. Dijo que estaría junto a la fuente en 10 minutos, y que yo lo esperara allí. Mi amiga y yo estuvimos charlando durante un rato, y luego nos deseamos buenas noches, despidiéndonos afectuosamente. Entonces corrí de inmediato a la fuente, donde esperaba encontrar a mi marido, pero Jack no estaba allí. Esperé un rato, pero seguía sin aparecer. Caminé impaciente y medio asustada, y cuando pasaron casi 3/4 de hora, tuve la certeza de que Jack había regresado al hotel. Así que fui a toda prisa a nuestras habitaciones, pero comprobé que no estaba ni había estado. Aturdida y preocupada, volví corriendo al paseo. Estaba casi desierto, pues la banda se había marchado. Mientras corría, sin saber a dónde ir, y sin saber muy bien qué hacer, me atrajo una risa que conocía muy bien. Era la de Jack, y al avanzar unos metros más, lo encontré sentado en un banco bajo un tilo, con la mujer de los ojos violeta. «Mi querida Maud», exclamó, «¿dónde has estado? Te he buscado por todas partes». Se me hizo un nudo en la garganta, pues sentí que Jack me mentía. En realidad, no sé qué dije ni qué hice, pero tengo una vaga consciencia de que me presentó a la mujer, aunque el único nombre que pude recordar después fue el de Annette. Se me quedó grabado en la mente, y me ha perseguido desde entonces. Annette extendió su mano blanca, velada por un guante de encaje, a través del cual brillaban anillos de diamantes. Creo que rocé ligeramente los dedos que me ofrecía, estremeciéndome con aquel leve contacto, mientras la oía decir con una voz cálida, que no encajaba con su apariencia. Si yo fuera su marido, la reprendería. Una belleza como la suya, no debería estar desatendida en un lugar como este. Quizás le pareció gracioso, pues se rió, y me dio una palmadita en el hombro con su abanico. Pero la odié desde ese momento, la odié con un odio, del que no me consideraba capaz. Seguimos sentados allí, no sé cuánto tiempo. Me pareció muchísimo tiempo, pero quizá no lo fue. Cuando nos levantamos para irnos, el paseo estaba casi desierto, solo quedaban 2 o 3 parejas. La luna brillaba con fuerza. El viento nocturno susurraba agradablemente entre los árboles, pero la belleza de la noche se me escapaba. Me sentía incómoda, y por primera vez en mi vida, infeliz. Annette nos acompañó casi hasta la puerta. Cuando llegó el momento de despedirnos, me ofreció de nuevo las yemas de los dedos, pero yo simplemente hice una reverencia fría, y me aparté de ella con desagrado, al ver sus ojos violeta fijos en mí. «Bueno», dijo con su voz, un tanto afectada. «Vigile bien a su marido, querida, y usted, caballero, no deje que su hermosa damita se aleje de usted otra vez. Puede ser peligroso». Esas palabras malintencionadas, destinadas sin duda a producir su efecto, fueron como veneno para mí. Puede usted imaginar, doctor, cómo me dolieron, cuando le digo que me invadió un deseo casi irresistible, de lanzarme contra ella y abofetearla. Sentía hacia esa mujer tal animadversión, que podría haber cometido algún acto, del que me habría arrepentido toda la vida. Pero, tras mirarme de nuevo con sus ojos de basilisco, se alejó, y me sentí aliviada. Sin embargo, al llegar a nuestra habitación, rompí a llorar histéricamente. Jack me abrazó, me besó y me consoló, y todo mi amor por él se avivó de nuevo. Mientras yacía con la cabeza apoyada en su pecho, me convencí de lo irracional de mis temores,
y volví a sentirme inmensamente feliz. Al día siguiente, tras reflexionar sobre el asunto, llegué a la conclusión de que mis sospechas eran injustificadas, mis celos estúpidos, y que mi conducta había sido extremadamente grosera. Decidí, por lo tanto, ser más amable y cortés con Annette, cuando la volviera a ver. Pero, curiosamente, aunque permanecimos en Homburg 2 semanas más, no nos vimos. Pero ahora sé que mi esposo la vio varias veces. Claro que, de no haber sido por los acontecimientos posteriores, se habría dicho que fui víctima de una fuerte histeria, aquella noche. Los hombres son muy propensos a acusar a las mujeres de histeria, porque son más sensibles, y ven más profundamente que ellos. Pero mi aversión por Annette, desde el instante en que la vi, y las inferencias que saqué, no se debieron a la histeria, sino a ese sexto sentido que poseen las mujeres, que no tiene nombre, y del que los hombres no saben nada. Al menos, quiero decir que no pueden comprenderlo. Como le he dicho, no volví a ver a Annette en Homburg, y cuando nos fuimos, recuperé toda mi confianza en Jack, y mi amor por él era más fuerte que nunca, si es que eso era posible. La felicidad regresó a mí. Me sentía nuevamente dichosa, y lamentaba haberle hecho un daño cruel a Jack, al suponer, siquiera por un momento, que podía serme infiel. Arrepentida de mi desconfianza injustificada, intenté, por todos los medios, de demostrarle mi devoción. Bueno, para resumir, seguimos viajando un tiempo, y finalmente regresamos a casa, donde nació mi bebé. Me pareció entonces que Dios era demasiado bueno conmigo. Tenía todo lo que un ser humano puede desear: un bebé angelical, un esposo valiente y apuesto, abundantes recursos, y un montón de amigos. Era inmensamente feliz. Cada día al despertar, le daba gracias al cielo por todo ello. Pero de repente, toda aquella felicidad fue destruida. Un día, un carruaje llegó a nuestra puerta. Traía a una dama de visita. La acompañaron a nuestro salón, y cuando le preguntaron su nombre, le entregó a la criada una tarjeta, donde solo figuraba su apellido. Sin saber quién podía ser, bajé corriendo a ver quién era mi visita, e imagínese mi horror cuando, al entrar en la habitación, vi a Annette. «Mi querida señora Redcar», exclamó con entusiasmo, enfatizando cada palabra. «Me alegra mucho volver a verla. Estando en Londres, no pude resistir la tentación de visitarla y renovar nuestra amistad. La voz era tan cálida como siempre, y sus increíbles ojos violeta parecían más brillantes y crueles que nunca. En mi confusión y asombro, no pregunté cómo había conseguido nuestra dirección, pero sé que rechacé su mano, y con mi actitud le di a entender inequívocamente que no la consideraba una visita bienvenida. Pero ella parecía completamente indiferente. Hablaba alegremente, con ligereza. Me envolvió con su fatal hechizo. Me fascinó tanto, que cuando pidió ver a mi bebé, toqué mecánicamente la campanilla, y con la misma inercia, le dije a la criada que hiciera pasar a la niñera y al bebé. Cuando llegó, la condenada mujer le quitó el niño a la niñera, y lo hizo bailar entre sus brazos. Pero de repente el bebé rompió a llorar y gritar con desesperación, por lo que me abalancé hacia ella, pero con voz burlona me dijo: «Pero qué madre tan tonta. El bebé está bien. Mire qué tranquilo está ahora». Ella lo sostenía con los brazos extendidos, mirándolo con sus ojos de basilisco, y mi hijito guardaba silencio. Entonces lo abrazó, lo acarició y lo besó, y durante todo ese tiempo, sentí como si mi cerebro ardiese, pero no podía hablar ni mover una mano, para arrebatar a mi precioso bebé de los brazos de esa odiosa mujer. Finalmente lo devolvió a su niñera, quien salió de la habitación inmediatamente por orden mía, y entonces Annette se puso a charlar de nimiedades. Aunque entonces no me pareció extraño, pues estaba demasiado confusa para tener una idea clara de nada, no preguntó ni una sola vez por Jack. Dio la casualidad de que él estaba fuera. Se había ido temprano esa mañana a la ciudad, por un asunto importante. Finalmente, Annette se marchó, para mi gran alivio. No dijo nada de volver a visitarme, no me dio tampoco su dirección, ni me pidió que yo la visitara. Incluso si lo hubiera hecho, jamás habría aceptado su invitación. Agradecí enormemente que se hubiera ido, y deseé fervientemente no volver a verla.
En cuanto se fue, subí corriendo las escaleras, pues el bebé lloraba a gritos. Lo encontré en brazos de la niñera, que hacía todo lo posible por calmarlo. Pero se negaba a que lo consolaran, así que lo tomé, y lo puse en mi pecho, pero seguía forcejeando y gritando, y sus ojos de bebé me parecieron desorbitados de horror. Desde ese momento, el pequeño empezó a sentirse mal. Cuando Jack llegó a casa esa tarde, y le dije que Annette había estado aquí, no pareció en lo más mínimo sorprendido, sino que simplemente comentó: «Espero que haya sido hospitalaria con ella». No le respondí, pues había sido todo, menos hospitalaria. Ni siquiera la había invitado a tomar una taza de té. Al poco tiempo, nuestro hijito murió. La muerte del bebé, lógicamente nos devastó a ambos, pero Jack parecía haber cambiado por completo. Nunca fue del todo cruel conmigo en esa época, pero se volvió hosco, silencioso, incluso taciturno, y pasaba todos sus días lejos de mí. Cuando lo reprendí con dulzura, respondió que su trabajo absorbía toda su atención. Y las cosas siguieron así, hasta que otro rayo cayó a mis pies. Una tarde, Jack regresó a casa, y trajo consigo a Annette. Me dijo que la había invitado a pasar unos días con nosotros. Cuando le planteé una objeción, se enfadó conmigo por primera vez en nuestra vida matrimonial. Me callé de inmediato, pues su influencia sobre mí aún era grande, y pensé en intentar superar mi prejuicio hacia aquella mujer. En cualquier caso, como esposa de Jack, decidí ser hospitalaria, y actuar como anfitriona con elegancia. Pero pronto descubrí que me consideraban de muy poca importancia. Annette gobernaba a Jack, me gobernaba a mí, gobernaba la casa. Quizás se pregunte usted, ¿por qué no me rebelé contra esa situación, y haciendo valer mi posición y dignidad como señora de la casa, expulsé a esa mujer de inmediato? Pero le aseguro, doctor, que me sentía completamente impotente. Es difícil de explicar y de entender, pero era como si ella me hubiera hechizado. Yo estaba completamente bajo su influencia. Su visita se prolongó durante semanas. Su actitud, altiva y despótica, hizo que nuestros fieles y experimentados sirvientes se marcharan. Vinieron otros, pero su estancia fue breve, y por fin, fue contratada la propia ama de llaves de Annette, la anciana que le abrió a usted la puerta cuando llegó. Solo obedece las órdenes de su ama, y estoy segura de que espía mis movimientos. Durante todo este tiempo, Jack estuvo bajo el hechizo de esa mujer, al igual que yo. Una y otra vez, pensé en acudir a mis amigos, suplicarles, contarles todo, y pedirles que me protegieran, pero me falló la voluntad, y soporté y sufrí en silencio. Mi esposo apenas me prestaba atención, parecía encontrar placer, solo en la compañía de Annette. Dios mío, qué angustia me roía el corazón, y aún así, no podía escapar de esa vida terrible. Le digo, doctor, que esa mujer poseía un extraño, diabólico y sobrenatural poder sobre Jack y sobre mí. Cuando me miraba, me sobrecogía. Cuando hablaba, su voz profunda parecía desgarrarme cada fibra del cuerpo. Jack era como cera en sus manos, hacía todo lo que ella quería, y conmigo se volvió brutal, me repetía una y otra vez, que le estaba arruinando la vida. Aunque para mí, era una mujer repulsiva, astuta y cruel, él parecía encontrar la felicidad en su compañía. Una mañana, tras una noche intranquila, horrible y febril, me levanté sintiéndome extrañamente enferma, como si me estuviera volviendo loca. Me sentía verdaderamente como si estuviera al borde de un abismo. Impulsada por la desesperación, corrí al salón, donde estaban mi esposo y Annette, y les grité: «¿Qué hace aquí esta mujer? ¿Por qué ha venido? ¿Por qué nos persigue? No quiero a esta intrusa en mi casa. ¡Que se vaya!». Abrumada por el esfuerzo que esto me había costado, me dejé caer de rodillas al suelo, y tuve una crisis de llanto. Entonces, oí la voz de esa mujer decir, con un tono de sorpresa e inocencia herida: «Bueno, señora Redcar, esa es una forma extraordinaria de tratar a la invitada de su esposo. En verdad pensé que era una visita bienvenida a esta casa, en lugar de una intrusa, pero es evidente que me equivoqué. Me iré enseguida». La miré a través de la niebla cegadora de mis lágrimas. Sostuve la mirada de sus penetrantes ojos violeta,
pero solo por un instante, porque bajo el poder de esas brillantes pupilas, sentí que me encogía de nuevo ante ella, como un animalillo indefenso. Miré a mi esposo. Estaba de pie, cabizbajo, y según me pareció, en una actitud de vergüenza y humillación. Pero de repente se abalanzó sobre mí, gritando: ¿Qué pretendes al armar semejante escena? Debes entender que yo soy el amo aquí. Yo me sentía tan mal, que mi cuerpo ya no pudo resistir la tensión, y me desmayé. Cuando recuperé el sentido, estaba en la cama, y esa vieja bruja que te abrió la puerta, estaba inclinada sobre mí. Pasó un rato, antes de que pudiera darme cuenta de lo que había ocurrido. Cuando lo hice, le pregunté a la mujer, ¿dónde estaba el señor Redcar? Y ella respondió hoscamente: se fue. ¿Y Annette? ¿Dónde está? Pregunté. Se fue también, fue la seca respuesta. Entonces creo que me desmayé de nuevo. Caí muy enferma, y cuando mi mente recuperó la coherencia, supe que había pasado por una crisis, y que mi vida había corrido serio peligro. Un médico me había estado atendiendo, y había una enfermera profesional en casa, pero era una mujer dura, seca y antipática, y llegué a la conclusión, probablemente equivocada, de que ella también era una cómplice de Annette. Naturalmente, me desconcertaba que ninguno de mis familiares y amigos hubiera venido a verme, pero más tarde, me enteré de que muchos habían llamado, pero les habían informado que estaba de viaje con mi esposo, quien había tenido que ausentarse repentinamente por asuntos profesionales. Y ahora también sé que todas las cartas que llegaban para mí, le eran remitidas a Jack de inmediato, y que él contestaba todas las que requerían respuesta. A medida que me fortalecía, decidí guardar silencio, y no dejar que ninguno de mis amigos supiera lo que había pasado y sufrido, pues aún amaba a mi esposo, y sabía lo que todos pensarían de él. Pero yo lo considero una víctima digna de compasión, sometido a la voluntad de esa extraña y diabólica mujer. Cuando supe que usted había regresado a Inglaterra, sentí que era la única persona en el mundo a la que podía recurrir y en quien podía confiar, pues comprenderá lo ansiosa que estoy por evitar un escándalo. ¿Me ayudará? ¿Salvará a su viejo amigo Jack? Devuélvale la cordura, doctor, y tráigalo de vuelta a casa, cuyas puertas estarán abiertas de par en par, para recibirlo. Escuché pacientemente la historia de la pobre señora Redcar, y al principio me incliné a considerarla un cuento demasiado común, sobre la debilidad humana. Sencillamente, Jack Redcar había caído en manos de una aventurera, y no había podido resistir su influencia. Cosas así han sucedido antes, y volverán a suceder, me dije a mí mismo. Jack ha enloquecido por una pasión irresistible, pero con el tratamiento adecuado recuperará la cordura rápidamente, y se sonrojará de vergüenza al recordar su estupidez. En cualquier caso, por mi viejo amigo y por su pobre esposa, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa razonable, para que el descarriado esposo volviera a la realidad. Le dije a la señora Redcar que haría todo lo posible por traer a Jack de vuelta, y ella me apretó las manos con fuerza en señal de gratitud. Pero cuando le sugerí que informara a su familia sobre los hechos, me rogó con vehemencia que no lo hiciera. Su mayor preocupación era proteger a su esposo. Sin embargo, insistí en una cosa, que la anciana sirvienta debía ser enviada lejos, que la casa debía ser cerrada, y que la señora Redcar debía alquilar unas habitaciones en un hotel, donde estaría más segura, y yo podría estar en contacto con ella. Al principio se negó, pero finalmente accedió a mis demandas. Luego fui a ver a la anciana. Era una suiza alemana, se llamaba Grebert. Le dije que hiciera las maletas y se largara de inmediato. Se rió en mi cara, y con impertinencia, me dijo que me ocupara de mis asuntos. Saqué mi reloj y le dije: le doy media hora. Si no ha salido para entonces, llamaré a la policía y haré que la expulsen. Cualquier reclamación que tenga contra la señora Redcar, la señora de la casa, se resolverá de inmediato. Ella respondió que no reconocía mi autoridad, que el señor Redcar, su amo, la había puesto allí, y que, a menos que él le dijera que se fuera, debía quedarse. Le dejé claro que estaba decidido a echarla y que no toleraría tonterías. El señor Redcar se había marchado, le dije. La señora Redcar era su legítima esposa, y yo actuaba en su nombre y representación.
Mis argumentos prevalecieron, y tras algunas discusiones, la anciana llegó a la conclusión de que la discreción era más aconsejable que el valor, y consintió en irse, siempre que le pagáramos 20 libras. Decidimos hacerlo en lugar de armar un escándalo, pero pasaron 3 horas, antes de que hubiera recogido sus cosas, y la viéramos desaparecer. Después, tras asegurarme que la casa estaba bien cerrada, pedí un coche de alquiler, y llevé a la señora Redcar a un tranquilo hotel del West End, cerca de mi casa, desde donde podría vigilar su bienestar. Por supuesto, esto era solo el comienzo de la tarea que me había impuesto. Traer de nuevo al marido descarriado, si era posible, al lado de su esposa, y restaurarlo a la posición de honor y dignidad de la que había caído. Pensé que esto sería relativamente fácil, y poco imaginaba los sombríos acontecimientos que seguirían a continuación. 3 semanas después, llegué a París, y me dirigí al Hotel del Univers, donde la señora Redcar había averiguado, a través de sus banqueros, que se alojaba su marido. Pero, para mi disgusto, descubrí que se había marchado con su acompañante, y que la dirección que había dado para sus cartas en la oficina de correos era una pequeña localidad de España. No me quedaba otra alternativa que afrontar el largo y tedioso viaje en busca de los fugitivos, o confesar mi derrota desde el principio. No es necesario que me explaye en ese terrible viaje en invierno. Basta decir que llegué a mi destino a su debido tiempo. El lugar elegido por los fugitivos para refugiarse era un pequeño pueblo, magníficamente situado en el Pirineo, a la sombra de los picos de Europa. Ahora bien, lo que me llamó la atención fue que la pareja hubiera elegido semejante lugar para instalarse, en aquella época del año. La nieve caía copiosamente, y el frío era intenso. ¿Por qué habían decidido quedarse allí? Era un misterio que no podía esperar resolver en aquel momento. Solo había un pequeño hotel en el pueblo, y allí se alojaban Annette y Redcar. Mi primer impulso fue no avisarles de mi presencia, sino mantenerlos bajo vigilancia durante un tiempo. Descarté esa idea en cuanto se me ocurrió, pues no era detective, y no me gustaba la idea de hacer de espía. Pero incluso aunque hubiera querido hacerlo, me habría resultado prácticamente imposible. En primer lugar, habría sido difícil encontrar otro alojamiento. Además, aquel era un lugar pequeño, y la presencia de un extranjero en esa época del año provocaría sin duda muchos chismes. Finalmente, fui con valentía al hotel, alquilé una habitación y pregunté por Redcar. Me indicaron una habitación privada, donde lo encontré solo. Mi inesperada aparición lo sobresaltó, y al darse cuenta de quién era, me insultó, y me preguntó con violencia qué hacía allí. Había cambiado tanto, que me habría costado reconocerlo. Su rostro, pálido y demacrado, tenía una expresión ansiosa y nerviosa, y sus ojos habían adquirido un movimiento inquieto y escurridizo, mientras que su cabello ya estaba veteado de canas. Empecé a razonar con él, le recordé nuestra antigua amistad, y le dibujé una imagen desgarradora del sufrimiento de su esposa. Al principio parecía insensible, pero cuando le mencioné a Maud, rompió a llorar. De repente, me agarró la muñeca con fuerza, y mirándome con ojos enloquecidos, dijo: «Silencio. Annette no debe saber esto, no debe oírlo». Yo lo observé atentamente durante unos instantes, con una fría mirada profesional de médico, pues su modo de conducirse y de hablar no parecían los de un hombre cuerdo. «Jack, debemos irnos sin demora», dije. «Veré si hay un carruaje y caballos de posta para ir a la estación de tren más cercana». Me levanté rápidamente con la intención de avisar a la gente del hotel, pero al mismo tiempo se abrió la puerta, y apareció Annette. Hasta ese momento, pensé que la señora Redcar había exagerado al describirla, por lo que no estaba preparado para descubrir que, lejos de ser una exageración, la descripción se había quedado corta. Annette era de estatura ligeramente superior a la media, con una figura bien desarrollada, pero con un rostro que, desde el primer momento en que lo vi, me inspiró una profunda repulsión. No había en él ni una sola línea de belleza ni rastro de feminidad. Era duro, tosco y cruel. Sin embargo, sus ojos eran los más maravillosos que he visto en un ser humano. Tenían un extraño color violeta, y brillaban con una luz tan maravillosa, que me sentí cautivado de inmediato por su peculiar fascinación. Soy lo suficientemente honesto y franco, como para decir que, si ella lo hubiera querido,
Creo que podría haberme llevado a la destrucción, como había arrastrado a mi pobre amigo. Pero yo estaba prevenido, porque conocía la historia. Además, yo tenía una voluntad mucho más fuerte que Redcar. Antes de que yo pudiera hablar, con su voz profunda y aterciopelada, ella le preguntó a Jack: «¿Quién es este caballero? ¿Es amigo tuyo?» Sí, jadeó Jack, como quien habla bajo la influencia de una pesadilla. Ella hizo una reverencia y sonrió, dejando al descubierto unos dientes muy blancos, y me extendió la mano, una mano delicadamente formada, de piel clara y transparente, y sus dedos largos y ágiles estaban adornados con diamantes. Yo me erguí, como se hace cuando se necesita realizar un esfuerzo desesperado, y rechazando la mano que me ofrecía, dije: «Señora, la hipocresía y el engaño son inútiles. Soy médico, me llamo Peter Haslar, y el señor Redcar y yo somos amigos desde la juventud. He venido para separarlo de su nefasta influencia y llevarlo de vuelta con su esposa. Esa es mi misión. Espero haber sido lo suficientemente claro». Ella no mostró la menor señal de turbación, sino que me sonrió de nuevo, e hizo una reverencia elegante, con el más perfecto dominio de sí misma. Y hablando con una suavidad, que contrastaba de forma sorprendente con su duro rostro, dijo: «Ha sido usted muy claro, gracias. Pero, como la mayoría de sus compatriotas, muestra tendencia a presumir demasiado. Soy española de nacimiento, pero cosmopolita por vocación, y créame, no hablo con prejuicios contra su nacionalidad, pero aún no sé, señor, si tiene usted derecho a erigirse en el guardián del señor Redcar». Su inglés era perfecto, aunque lo pronunciaba con un ligero acento extranjero. No había ira en su voz, ni desafío, hablaba con suavidad, con un tono meloso y persuasivo. «No pretendo ser su guardián, señora, soy su amigo sincero», respondí. «Y no necesito recordarle que tiene un deber con su legítima esposa». Durante esta breve conversación, Jack permaneció inmóvil en el borde de un sofá, con la barbilla apoyada en las manos, aparentemente absorto en pensamientos contradictorios. Pero Annette se volvió hacia él, y sin dejar de sonreír, dijo: «Creo que el señor Redcar es perfectamente capaz de responder por sí mismo. Ponte de pie, Jack, y expresa tus pensamientos como un hombre». Aunque hablaba con tono dulce e insidioso, su petición era una orden perentoria. Lo comprendí al instante, y vi que Jack se levantaba y la miraba fijamente. Entonces, se volvió hacia mí, con un gesto furioso, y exclamó, con una violencia que me sobresaltó: «Sí, Annette tiene razón, soy dueño de mí mismo. ¿Qué demonios pretendes al seguirme y entrometerte en mi vida? No tienes ningún derecho. Vuelve con Maud, y dile que la detesto. Vete, líbrame de tu presencia, o podría olvidarme de mí mismo y hacerte daño». Annette, todavía sonriendo, y perfectamente dueña de la situación, dijo: «Oiga lo que dice su amigo, doctor. ¿Hace falta decir que, si es usted un caballero, respetará sus deseos?» Yo ya no podía controlarme. Su actitud tranquila, desafiante y gélida me enloquecía, y su voz melosa parecía herir mis nervios más sensibles, pues era por completo incongruente, en contraste con su rostro severo y terriblemente cruel. Me interpuse entre Jack y ella, y al encontrarme con su extraña mirada, dije con vehemencia: «Salga de esta habitación, váyase y déjeme a solas con mi amigo. Ha conseguido usted volverle loco». Ella seguía sonriendo, y permanecía impasible, y de repente me sentí agarrado por unas garras de hierro, y con una fuerza terrible fui arrojado a un rincón de la habitación, donde, hecho un ovillo, quedé aturdido por unos instantes. Pero al recobrar el sentido, vi a la horrible mujer sonriendo aún, y agitando su larga mano, blanca y enjollada, ante el rostro del enfurecido Jack, como si lo estuviera hipnotizando. Entonces lo vi desplomarse en el sofá, sumiso y sereno. Después, dirigiéndose a mí, Annette dijo: «Esa es una forma curiosa de demostrar su amistad hacia usted. Puede que me equivoque, pero quizá, como médico, reconozca que su presencia irrita al señor Redcar, y si me permite sugerirlo, creo que sería conveniente que se fuera de inmediato y no lo volviera a ver». Yo me sentía tan indignado que no pude controlarme y le grité: «Es usted un demonio.
No sé con qué malas artes ha conseguido hechizarlo, hasta hacerle olvidar su honor y su deber hacia sus seres queridos, pero no se saldrá con la suya. Ella simplemente hizo una reverencia burlona, y sonrió, pero no se dignó responder, y extendiendo su brazo hacia Jack, salieron juntos de la habitación. Iba elegantemente vestida, y su cabello negro azabache estaba bellamente recogido sobre su esbelta nuca. Había algo majestuoso en su porte, y gracia en cada uno de sus movimientos, y sin embargo, me llenó de una sensación de horror indefinible, un terror irracional e inexplicable, que me habría avergonzado confesar en ese momento, cuando aún no era plenamente consciente de lo justificado de mi horror hacia esa mujer. Intenté levantarme de un salto e ir tras ellos, pero mi cuerpo parecía un bulto de dolor, y mi brazo izquierdo colgaba flácido e impotente. Estaba fracturado por debajo del codo. No había timbre en la habitación, y salí cojeando en busca de ayuda. Avancé penosamente por un pasillo sombrío, y al oír una voz masculina que hablaba español, llamé a una puerta que abrió el casero. Le dirigí la palabra, pero negó con la cabeza, y me dio a entender que no hablaba inglés. Por desgracia, yo no hablaba español. Entonces sonrió, al pensar en algo, me hizo una reverencia para que entrara en la habitación, me indicó que me sentara, y se marchó a toda prisa. Regresó unos 5 minutos después, acompañado de Annette, a quien había traído para que me hiciera de intérprete. Estaba tranquila, imperturbable, y seguía sonriendo. Le habló al hombre en español, y luego me explicó que le había dicho que me había resbalado en el suelo pulido, que me había lesionado al caerme, y que le había pedido que llamara al cirujano del pueblo si era necesario. Sin esperar mi respuesta, salió con elegancia de la habitación. De hecho, no pude responder, pues me sentía ahogado por la rabia contenida. El casero me prestó asistencia física y me llevó a mi dormitorio, donde me tumbé en la cama, sintiéndome mortificado, enfermo y destrozado. Media hora después, un anciano de aspecto extraño, con el pelo largo y desgreñado, entró en mi habitación, y pronto comprendí que era el cirujano del pueblo. No hablaba inglés, pero le expliqué mi lesión por señas, y se marchó, regresando al poco rato con las vendas y férulas necesarias, y procedió con cierta torpeza a vendarme el brazo roto. Pasé una noche cruel y desdichada. Mi dolor físico era inmenso, pero mi dolor mental era aún mayor. Me asaltó la idea de que había sido derrotado, y de que aquella mujer diabólica y astuta era demasiado para mí. No sentía ningún resentimiento hacia Jack. Su acto de violencia fue el de un loco, y lo compadecí. Durante horas estuve dándole vueltas a todo tipo de planes, para intentar alejarlo de la diabólica influencia de Annette. Pero aunque no se me ocurría nada, decidí firmemente que, mientras me quedara vida, haría todo lo posible por salvar a mi viejo amigo, y de ser posible, devolverlo al seno de su hogar, junto a su esposa. El caso en su conjunto era en extremo enigmático, y naturalmente sugería la pregunta: ¿por qué un hombre tan talentoso y tan inteligente como Jack Redcar abandonó a su encantadora y bella esposa para seguir a una aventurera que ni siquiera era hermosa? Bien es cierto que Annette poseía algo más atrayente que la mera belleza, un poder de fascinación, del que yo mismo fui consciente cuando la conocí. Pero eso no era todo, o en todo caso, era insuficiente para explicar el estado de alienación en el que había encontrado a mi amigo. Se podrían haber sugerido innumerables teorías para explicar el fenómeno, pero ninguna habría sido correcta. La verdadera respuesta es que Annette no era un ser natural, y con ello quiero decir que poseía algún poder oculto, sobrehumano, y según creía intuir, maligno. La mañana siguiente me encontré postrado y enfermo. Una noche de dolor físico lacerante y de angustia mental insoportable había hecho mella incluso en mi buena constitución. La situación en la que me encontraba era singularmente desafortunada. Era extranjero en un lugar remoto, y mi desconocimiento del español, por supuesto, me colocaba en una tremenda desventaja. El casero vino a verme y trajo a su esposa, y entre ambos atendieron mis necesidades e hicieron lo que pudieron por mi comodidad. Pero eran gente ignorante y que no hablaba mi idioma. Me di cuenta de que podrían serme de poca utilidad. Ahora bien, la ciudad importante más cercana a este pueblo estaba a casi 100 millas de distancia, y no había ferrocarril entre ambos. Un viejo vehículo destartalado circulaba entre ambos lugares todos los días en verano, y 2 veces por semana en invierno,
y tardaba 14 horas en hacer el viaje. Ni siquiera un carruaje bien equipado podía cubrir la distancia en menos de 8 horas, ya que el camino era infame, y en algunos tramos, era poco mejor que un camino de carros. Sabía que había un cónsul británico en la ciudad, y tenía la esperanza de que si lograba comunicarme con él, podría ayudarme. Mientras tanto, tenía que idear algún plan para controlar a Annette y salvar a mi amigo. Pero en mi mal estado, no podía hacer mucho. Mientras yacía en la cama, dándole vueltas a todo esto, la puerta se abrió suavemente, y Annette entró deslizándose. Deslizándose es la mejor expresión para describir su movimiento, pues no pareció hacer ningún esfuerzo. Se sentó junto a la cama, y puso su mano sobre la mía. «Está enfermo esta mañana», dijo en voz baja. «Es lamentable, pero solo usted tiene la culpa. Es peligroso interferir en asuntos que no le incumben. Mis asuntos son míos, los del señor Redcar son suyos, y usted nada tiene que ver con ellos. Jack y yo vinimos aquí, buscando la paz y la tranquilidad de esta soledad. Por desgracia, usted se entromete y sobreviene el desastre». Su voz era tan aterciopelada como siempre. La misma calma y serenidad la caracterizaba, pero en sus ojos violeta había una luz peculiar, y tuve que darme la vuelta y dejar de mirarla, pues ejercían una especie de influencia hipnótica sobre mí. Y estoy convencido de que, de no haber puesto toda mi fuerza de voluntad, me habría arrojado a los brazos de esa mujer. Este es un hecho que no dudo en afirmar, ya que sirve mejor que cualquier otra ilustración, para mostrar el maravilloso poder de fascinación que poseía sobre sus semejantes. Reconocí que no podía luchar abiertamente contra ella. Hasta cierto punto, debía enfrentarla con sus propias armas. Era astuta, insidiosa, despiadada, y su poder de seducción no solo le daba una gran ventaja, sino que la convertía en una oponente muy peligrosa. En cualquier caso, considerando todas las circunstancias y mi condición de lisiado, vi que mi única oportunidad era congraciarme con ella. Así que traté de hacerla recapacitar, y le señalé que Redcar había sido culpable de bajeza, al abandonar a su esposa. En este punto de mi argumento, Annette me interrumpió, y por primera vez mostró algo parecido a la pasión, y su voz se volvió dura y estridente. «¿Su esposa?», dijo con una mueca de desprecio supremo. «Una pobre tonta, una muñeca de carne y hueso». En el preciso instante en que la vi por primera vez, sentí que quería destruirla, porque es el tipo de mujer que convierte el mundo en algo pobre y reduce a todos los hombres a un nivel común. Me odió desde el principio, y yo la odié a ella. Me habría aplastado si hubiera podido. Pero era un gusano demasiado insignificante para hacerlo, y fui yo quien la aplastó. Esta fría y brutal insensibilidad me enfureció. Me volví ferozmente hacia ella y exclamé: «Déjeme, es usted aún más cruel y despiadada de lo que creía». Ella se quedó un momento en silencio, y luego volvió a hablar, pero todo rastro de pasión había desaparecido. Esbozó la sonrisa engañosa que la hacía tan peligrosa, y su voz recuperó su tono suave. «Es usted muy violento», dijo con dulzura, «y eso le perjudicará en su estado. Pero ya ve, a la violencia se le puede responder con violencia». El caballero al que se complace en llamar amigo, le dio anoche una dolorosa prueba, de que sabe cómo cuidarse de las intromisiones injustificadas, y cuidar de sí mismo. Estoy bajo su protección, y no tengo ninguna duda de que él me protegerá. «Por Dios, váyase», grité, sin poder soportar más su presencia. «Claro, si así lo desea», respondió ella, levantándose de su asiento. Pero pensé que podría hacerle entender. Es inútil que intente influir en el señor Redcar, absolutamente inútil. Su destino está ligado al mío, y no existe ser humano que pueda separarnos. Sabiendo esto, le conviene desandar el camino, y si lo desea, me encargaré de que lo trasladen cómodamente a la ciudad, donde podrá conseguir un barco. En fin, perderá el tiempo y retrasará su recuperación quedándose aquí. Sin embargo, tengo intención de quedarme aquí, dije con firmeza. Y además, señora, cuando me vaya, mi amigo Redcar vendrá conmigo. Ella se rió, me acarició la cabeza, como una madre acariciaría la cabeza de su hijo, y habló con una voz más aterciopelada que nunca. «Ya veremos, querido, ya veremos. Mañana estará mejor. Adiós».
Eso fue todo lo que dijo, y se fue. Salió de la habitación como había entrado. Me sentí irritado casi hasta la locura, pero al reflexionar, llegué a la conclusión de que la fuerza, en este caso, era peor que inútil. Lo que tenía que hacer era intentar burlarla, y traté de idear un plan de acción. Todo ese día me vi obligado a guardar cama, y debido a la torpeza con la que me habían vendado el brazo, sufrí un dolor insoportable, y tuve que llamar de nuevo al viejo cirujano, para que me ayudara a recolocar la fractura. Después de eso, me sentí mejor, y una dosis de cloral me indujo a dormir, con un sueño que se prolongó durante muchas horas. Al despertar, logré llamar al posadero, quien me trajo comida y una vela para que tuviera luz. Y atendiendo a mi petición, me preparó una jarra grande de limonada, para que pudiera beber por la noche, pues tenía fiebre y la garganta reseca. Apenas salió de la habitación, Annette entró a preguntar si podía hacer algo por mí. Le dije que le había hecho entender al posadero todo lo que deseaba, y que él me cuidaría, así que me deseó buenas noches, y se fue. Sabiendo que el sueño era muy esencial en mi caso, tragué otra dosis, aunque más pequeña, de cloral, y rápidamente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero de repente, como aturdido, vi algo extraño. La habitación que ocupaba era larga y con muebles algo pobres. La puerta de entrada estaba en el extremo opuesto, frente a la cama. Sobre la puerta colgaba una cortina descolorida de terciopelo verde. A la tenue luz de la vela, vi como una mano blanca la apartaba lentamente, y a continuación entró Annette. Su larga cabellera oscura le caía por la espalda, y llevaba un camisón de una tela suave que perfilaba su figura. Sin hacer ruido, se acercó con agilidad a la cama, y me rozó la cara con la mano, 2 o 3 veces. Intenté moverme, emitir un sonido, pero no pude, y sin embargo, lo que describo no fue un sueño, sino una realidad. Ligeramente inclinada sobre mí, vertió de un pequeño frasco, que llevaba en la palma de la mano, unas gotas de un líquido ligeramente acre y abrasador en mi boca, y en ese instante, me pareció como si un manto denso y pesado me cubriera los ojos, pues todo se volvió oscuridad. Desperté horas después. El sol invernal brillaba con fuerza en mi habitación. Me sentía extrañamente lánguido, y tenía una sensación de calor y escozor en la garganta. Me tomé el pulso, y descubrí que solo latía a 58 latidos por minuto. Entonces recordé el extraordinario incidente de la noche anterior, que, de no haber sido por mis sensaciones, podría haber considerado una pesadilla, resultado de un trastorno mental. Pero tal como estaban las cosas, no me cabía duda de que Annette me había administrado algún veneno sutil y de acción lenta. Mis conocimientos médicos me permitieron diagnosticar mi propio caso, hasta el punto de estar convencido de que sufría los efectos de una potente droga tóxica, cuya acción era disminuir la actividad de las fuerzas vitales y debilitar el corazón. Al ser probablemente acumulativa, unas pocas dosis más o menos, según la fuerza del sujeto, dificultarían tanto la actividad del corazón, que el órgano pronto dejaría de latir. Aunque todo esto me pasó por la cabeza, me sentía tan débil y lánguido, que no tenía energía ni fuerza para despertarme, y cuando el posadero me trajo algo de comer, no le hice caso y ni siquiera me moví. Sabía que este síntoma de languidez e indiferencia era muy característico de ciertos venenos vegetales, aunque no pude determinar qué era lo que Annette me había administrado. Durante todo ese día, estuve en un estado de somnolencia y ensoñación. A veces tenía la mente bastante despejada y podía pensar y razonar, pero había momentos en blanco, marcados, sin duda, por periodos de sueño. Al anochecer, me sentí un poco mejor, y noté que el corazón había mejorado. Era más firme y estable, y el pulso marcaba 62 latidos por minuto. Ya no me cabía duda de que si Annette quería que mi muerte se produjera lentamente, volvería esa noche. Tratando de mantenerme despierto, y haciendo acopio de toda mi fuerza de voluntad, decidí estar alerta. Mi reloj se había parado, por lo que no tenía forma de saber la hora. Fue una vigilia agotadora, permanecer allí tendido, solo y enfermo, y luchando contra el deseo de dormir. Poco a poco, vi la mano blanca levantar la cortina de nuevo, y Annette entró, como la noche anterior. Cuando estuvo a mi alcance, me incorporé de un salto en la cama, y la agarré de la muñeca. —¿Qué quiere?
¿Acaso pretende asesinarme?, pregunté furioso. Su imperturbabilidad era exasperante. No se inmutó ni gritó, ni mostró la más mínima sorpresa. Se limitó a comentar con su suave voz arrulladora, mientras sus finos labios se entreabrían en una sonrisa, mostrando sus dientes blancos. Es evidente que está usted inquieto y excitado esta noche, y no es muy generoso de su parte tratar mi amable interés de esa manera. ¿Qué interés?, dije con desdén, mientras soltándole la muñeca, me dejaba caer de espaldas en la cama. Sí, no me ha tratado bien, y sin embargo, como es un extraño entre extraños y no habla el idioma del país, he venido a ver si tiene todo lo necesario para pasar la noche. E hizo lo mismo ayer, ¿no es así?, grité con furia, pues conociendo su infamia y maldad, no podía controlar mi temperamento. Por supuesto, respondió ella con frialdad, y le encontré durmiendo tranquilamente, así que le dejé descansar. Sí, después de haberme vertido veneno en la garganta, respondí. Ella soltó una carcajada, una risa sonora, con un tintineo plateado, y pareció enormemente divertida. Bueno, dijo, es obvio que no está en condiciones para que lo dejen solo. Tiene los nervios destrozados, y es víctima de una pesadilla o de algún extraño delirio. Pero lo perdono, no es responsable ahora mismo de lo que dice. Mientras hablaba, me pasó su suave y blanca mano por la frente. Había magia en su tacto, y parecía como si las fuerzas me hubieran abandonado por completo, invadiéndome una deliciosa sensación de somnolencia. La miré, y vi cómo sus extraños ojos cambiaban de color. Se iluminaron, por así decirlo, con una luz violeta que me fascinó tanto, que no pude dejar de mirarlos. De hecho, ahora estaba completamente sometido a su voluntad. Todo en la habitación se desvaneció, y no vi nada más que esos maravillosos ojos, brillando con una luz violeta, que parecía llenarme de una sensación de éxtasis. Tengo la vaga idea de que no dejaba de pasarme la mano por la cara y la frente, que luego apretó su rostro contra el mío, y que sentí su cálido aliento en mi cuello. Quizás digan que soñé todo esto, pero no creo que fuera un sueño. Creo firme y honestamente que cada palabra que he escrito es verdad. Horas después, mi cerebro embotado empezó a despertar a las cosas mundanas. El sol de la mañana inundaba la habitación, y me di cuenta de que alguien estaba de pie junto a mí. Pronto reconocí al viejo cirujano, que había venido a comprobar que las férulas y los vendajes no se hubieran movido. Me sentía extremadamente débil, y noté que mi pulso latía muy lentamente. De nuevo, sentí un ardor en la garganta y una sensación extraña e indescriptible en el costado del cuello. El viejo doctor debió de reconocer mi debilidad excepcional, pues fue a ver al posadero, y regresó enseguida con un coñac que me hizo beber, y me reanimó considerablemente. Tras su partida, permanecí tendido un rato, intentando dar forma definitiva a los vagos y terribles pensamientos que me atormentaban, y me llenaban de un horror cada vez mayor. No me cabía duda de que Annette era un monstruo con forma humana, y estaba igualmente seguro de que tenía intenciones contra mi vida. Que me hubiera administrado veneno en 2 ocasiones, me parecía incuestionable, pero dudaba en creer que fuera culpable de aquel acto espantoso que mis sensaciones sugerían. Finalmente, incapaz de soportar por más tiempo aquella sospecha terrible que se abría paso en mi mente, salté de la cama, corrí al espejo y me examiné el cuello. Sobrecogido, me tambaleé hacia atrás, y caí postrado en la cama, abrumado por el horrible descubrimiento que acababa de hacer. Sin embargo, la confirmación de mis temores tuvo el efecto de devolverme la vida y la energía, y tomé la decisión de salvar a mi amigo a toda costa, aunque reconocía claramente mi impotencia para enfrentarme solo a aquella horrible criatura. Logré vestirme, no sin cierta dificultad, luego llamé al posadero y le hice entender que debía ir inmediatamente a la ciudad, a cualquier precio. Mi intención era solicitar la ayuda del cónsul de allí, pero cuanto más insistía, más negaba con la cabeza el viejo posadero. Finalmente, desesperado, salí corriendo de la casa, con la esperanza de encontrar a alguien que entendiera francés o inglés. Mientras subía casi corriendo la calle del pueblo, me topé de frente con un sacerdote. Le pregunté si hablaba inglés, pero negó con la cabeza. Luego intenté hablarle en francés, y para mi alegría, me respondió que entendía un poco ese idioma.
Le expresé mi deseo de partir hacia la ciudad ese mismo día, pero me dijo que era imposible, ya que, debido al inusual calor del sol durante el día, se había derretido mucho la nieve, lo que provocó que un río desbordado destruyera parte del camino, y aunque se había enviado una cuadrilla de hombres para repararlo, tardaría 2 o 3 días en ser transitable. Pero, ¿no hay otra manera de ir? Pregunté con impaciencia. Solo por una ruta muy peligrosa, a través de las montañas, respondió. Y añadió que el riesgo era tan grande, que era dudoso encontrar a alguien que pudiera servir de guía. Además, continuó, parece usted muy enfermo y débil. Incluso un hombre fuerte podría fallar, pero usted moriría de agotamiento y frío. No pude evitar reconocer la fuerza de su argumento. Fue una decepción desesperante, pero no había otra opción. Entonces se me ocurrió confiar en el anciano sacerdote e invocar su ayuda. Aunque, pensándolo bien, dudé, pues era posible, y mucho más probable, que si contaba la horrible historia, él y otros pensaran que estaba loco. Annette era española, y era fácil suponer que se ganaría la simpatía de aquellos aldeanos antes que yo. No, al menos por el momento me guardaría el espantoso asunto para mí, y esperaría con toda la paciencia que pudiera reunir, hasta poder viajar a la ciudad. El sacerdote me prometió que al día siguiente me avisaría si el camino estaba transitable, y de ser así, me conseguiría un carruaje y haría todos los preparativos para el viaje. Así que, agradeciéndole sus amables servicios, me dirigí de nuevo al hotel. Al acercarme a la casa, vi a 2 personas en el sendero de montaña, que subía entre los pinos. El sol brillaba radiante, el cielo estaba despejado, y el aire era fresco y penetrante. Las 2 personas eran Annette y Redcar. Les observé durante algunos minutos, hasta que se perdieron de vista entre los árboles. De repente, un irresistible impulso de seguirlos me invadió, no sé por qué. De hecho, si me hubiera parado a razonar conmigo mismo, me habría parecido entonces una locura, sabiendo lo que ahora sabía. Debí haber sido consciente de que estaba arriesgando mi vida en vano, pero no razoné. Cedí al impulso, aunque primero fui a mi habitación, me puse unas botas más gruesas, y me armé con un revólver que había traído conmigo. Durante mis extensos viajes por América, un revólver era imprescindible, y por costumbre lo guardé con mi ropa, al empacar mis cosas para mi viaje al continente. Sosteniendo el arma entre mis rodillas, puse un cartucho en cada cañón y volví a salir. Después, con gran esfuerzo, dada mi debilidad, y ayudándome con un palo, comencé a subir por el sendero de la montaña. No sabía muy bien qué pretendía con aquella persecución. Yo no era en absoluto un hombre sanguinario, y mi agresividad solo se despertaba si me sentía violentado o amenazado de algún modo. Sin embargo, sabía cómo defenderme, y en este caso, consideré conveniente estar en guardia, ante cualquier emergencia que pudiera surgir. Ya sabía a qué tipo de ser, me niego a calificar a Annette de mujer, debía enfrentarme, y en cuanto a Redcar, me había dado pruebas contundentes y dolorosas de que podía ser peligroso. Por lo tanto, solo utilizaría mi arma, si sentía que mi vida corría auténtico peligro. Mi único objetivo era rescatar a Jack del hechizo que lo tenía esclavizado y devolverlo a su esposa, restituyendo su honor y su cordura. Pero, ¿era eso todavía posible? Tales eran los pensamientos que me invadían, mientras ascendía penosamente por la empinada ladera. Mi brazo fracturado me dolía muchísimo, me dolía todo el cuerpo, y estaba tan lánguido, tan débil, que me costaba arrastrarme. Pero peor que todo esto, era un deseo casi irresistible de dormir. Resultado, estaba seguro, del veneno que me habían administrado. Pero habría sido fatal dormir, lo sabía, así que luché contra el impulso con todas mis fuerzas, y dejé que mis pensamientos se centraran en la pobre Maud Redcar, que esperaba desconsolada noticias en Londres. Esto me dio el impulso necesario, y me mantuvo en marcha. Los árboles estaban casi completamente desprovistos de nieve, pues los últimos días habían sido inusualmente templados, y en ese momento los rayos del sol eran muy fuertes. El camino que seguía no era más que una senda irregular, hecha por los campesinos que pasaban entre el valle y sus cabañas de heno, diseminadas por la montaña. Había nieve sobre el sendero, protegida del sol por los árboles. No oí ningún sonido, ni vi rastro de quienes buscaba,
excepto algunas huellas en la nieve. Me detenía con frecuencia a escuchar, pero el silencio era ininterrumpido, salvo por el tenue murmullo del agua de un arroyo a lo lejos. En mi estado de debilidad, aquel esfuerzo me había dejado completamente exhausto. Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración era entrecortada. Finalmente, me vi obligado a sentarme y descansar. Ya estaba muy por encima del valle, y los pinos eran dispersos y escasos. El sendero se había vuelto muy borroso, pero aún distinguía los pasos de la pareja a la que seguía. Por encima de los árboles, podía distinguir los nevados picos de Europa, brillando bajo el sol radiante. Era una escena alpina perfecta, que, en otras circunstancias, podría haberme deleitado. Pero me sentí extrañamente enfermo, débil y miserable, y la somnolencia comenzó a apoderarse de mí, de modo que hice un último esfuerzo de voluntad, y me levanté reanudando el ascenso. Al poco rato, el bosque terminó, y ante mí se extendió una meseta inclinada que, debido a su exposición al intenso sol y a los fuertes vientos, estaba desprovista de nieve. La meseta descendía unos 120 metros, terminando abruptamente al borde de un precipicio. Desde donde estaba, no podía distinguir la profundidad del precipicio, pero muy abajo podía ver un arroyo, que serpenteaba por una garganta densamente arbolada. Observé los detalles de la escena de un vistazo, pues otra imagen atrajo y cautivó mi atención, dejándome paralizado de horror. Bajo una enorme roca que se había desprendido de la montaña y se había alojado en la ladera, estaban Annette y Redcar. Él estaba tumbado boca arriba, ella tendida a su lado, con el rostro hundido en su cuello. Incluso desde donde estaba, podía ver que mi amigo estaba pálido como un cadáver, con el rostro demacrado y contraído, y los ojos cerrados. Aún ahora, a mí mismo me cuesta creer que lo que viví fuera cierto, y que seres como Annette existan en la realidad, y no únicamente en las leyendas o en los cuentos de terror. Soy consciente de que una declaración tan asombrosa como esta no debe ser tomada a la ligera por un hombre de mi posición, un hombre de ciencia, con una mente lógica y racional, que jamás creyó en fantasmas, demonios o vampiros. Pero asumo toda la responsabilidad, y declaro solemnemente que es cierta. Además, la continuación que puedo dar a esta historia me corrobora con creces y demuestra que Annette fue uno de esos problemas humanos, que afortunadamente para el mundo son muy raros, pero de los que existen varios casos bien documentados. En cuanto me di cuenta de lo que estaba sucediendo, saqué mi revólver del bolsillo lateral de mi chaqueta y disparé, no a Annette, sino al aire. Mi objetivo era asustarla para que soltara a su víctima. Tuvo el efecto deseado. Se levantó de un salto, lívida de rabia. Sus extraordinarios ojos habían adquirido ese extraño brillo violáceo que ya había visto una vez. Su aspecto en aquel momento era el de un animal salvaje y sanguinario. Me quedé clavado en el sitio, y la observé, fascinado por la extraña y espantosa visión. En mi mano aún sostenía el revólver humeante, apuntándola, y decidí dispararle si se abalanzaba sobre mí. Pero de repente se inclinó, obligó a Jack a incorporarse, y casi arrastrándolo, se precipitó con él por la pendiente, y al llegar al borde del precipicio, desaparecieron en el vacío. Toda esta notable escena se desarrolló en cuestión de segundos, y yo la viví como una pesadilla desesperante, que acabó con las pocas fuerzas que me quedaban. Caí al suelo sin sentido, y no recordé nada más, hasta que horas después, me encontré acostado en la cama del hotel, con el anciano cirujano y el sacerdote sentados a mi lado. Poco a poco, supe que el sonido del disparo de mi revólver, que resonó una y otra vez en aquella región montañosa, se había oído en el pueblo, y algunos campesinos habían ido a la montaña, para averiguar la causa del tiroteo. Me encontraron tirado en el suelo, todavía con el arma en la mano, y creyendo que me había disparado, me llevaron al hotel. Naturalmente, en cuanto pude hablar me pidieron explicaciones, y yo conté toda la espantosa historia. Al principio, mis oyentes, el sacerdote y el médico, parecieron pensar que estaba delirando, como era lógico, pero persistí en mis declaraciones, e insté a enviar un grupo a buscar a mi amigo y localizar a Annette. Si los encontraban, mi historia sería corroborada. En poco tiempo, un grupo de campesinos partió hacia el desfiladero, un barranco agreste, casi inaccesible, por el que fluía un torrente de montaña entre las rocas, que de vez en cuando caían de las alturas rocosas.
Tras varias horas de búsqueda, el grupo descubrió el cuerpo sin vida de Jack Redcar. La búsqueda de Annette continuó, hasta que la oscuridad obligó a los buscadores a regresar al pueblo, lo cual hicieron trayendo consigo los restos de mi pobre amigo. Al día siguiente se reanudó la búsqueda, y al siguiente, y durante muchos días, pero sin resultado, el cuerpo de Annette nunca fue encontrado. La teoría era que en algún lugar de esa espantosa pared rocosa había quedado atrapada por un pináculo saliente, o se había quedado atascada en una grieta. Pero, ¿murió realmente? Eso nunca lo sabremos. Por supuesto, se llevó a cabo una investigación oficial, y la burocracia en España es espantosa. Pasaron semanas y semanas, antes de que el tribunal llegara a la inevitable conclusión, y yo fuera exonerado de toda culpa. Mientras tanto, los restos de Redcar fueron depositados en el cementerio del pintoresco pueblecito pirenaico. Solo podemos conjeturar el motivo por el cual Annette llevó a su víctima a ese lugar tan remoto. Sabía que la muerte de Jack era solo cuestión de semanas, y en aquella aldea primitiva y aislada no despertaría sospechas. Le habría sido fácil decir que había llevado allí a su marido enfermo para que recuperara su salud, pero que, por desgracia, el aire espléndido y vigorizante no le había salvado la vida. Mi intervención había evitado que ella se saliera con la suya, pero en todo caso, no había conseguido salvar a mi amigo. Durante mucho tiempo después de mi regreso a Inglaterra, estuve muy enfermo. La terrible experiencia que había padecido, sumada al veneno que Annette me había administrado, destrozó mi salud, pero el cuidado y la atención constantes que me brindó la viuda de mi pobre amigo me ayudaron a superarla. Y cuando por fin recuperé mi salud y mis fuerzas, la bella Maud Redcar se convirtió en mi esposa. Juntos, nos ayudamos mutuamente a olvidar el horror que habíamos vivido, y finalmente, conseguimos ser felices. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.